que medio se relaja, el enemigo viene y le roba la bendición. Y no solamente le roba la bendición, lo desvía de la salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Y allí tenemos en pantalla, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Jesús de Nazaret, porque nos has permitido reunirnos en pos de ti, Señor. Queremos, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, que podamos, Señor Jesús, aprender de ella, Señor, y que ella nos edifique para que podamos cada día ser mejores creyentes, Señor, mejores cristianos, y así poder avanzar en este camino glorioso de la salvación. En tu nombre yo, Señor, predico tu palabra, deseando que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea conmigo. En el nombre tuyo, Jesús, predico tu palabra para que tú abras los corazones de los oyentes y puedan recibirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios, ¿se pueden sentar? Bueno, vamos a trabajar en esta mañana bajo el tema la realidad del mundo espiritual. Voy a leer el mismo texto en dos versiones diferentes. La versión nueva, traducción viviente, que dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice la traducción del lenguaje actual: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal, las acusaciones. Entonces, basado en esto, debemos mirar, hermanos, que hay una realidad del mundo espiritual muy marcada que a veces queremos pasar por alto. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la realidad del mundo espiritual, pero es necesario que profundicemos un poco más, porque debemos de ser totalmente conscientes de que aunque vivimos en un mundo natural, todo, y cuando se dice todo es absolutamente todo, gira alrededor de un mundo espiritual. Un mundo que en algún sentido decimos que no se ve, pero sí se ve. ¿Cómo lo vemos? Cuando usted ve que una persona que estaba en el mal, estaba en el pecado, es regenerada, cambia completamente, ahí se ve que obró algo extraordinario, y eso que se obró en esa persona depende exclusivamente del mundo espiritual. El mundo espiritual entonces gira en dos posiciones: la parte buena y la parte mala. Entonces tenemos el mundo espiritual en dos vías diferentes: está el mal y está el bien. Amén. Y basado en eso, debemos ser conscientes que no solamente por venir acá y alabar y glorificar a Dios y sentir la presencia de Dios, que es la parte buena, todo va a estar bien si ignoramos el actuar del maligno. Debemos entonces tener un conocimiento de que hay una pelea continua en el mundo espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También Juan describe la labor de nuestro enemigo, porque debemos saber que tenemos un enemigo. Y también Juan da la solución. Dice Juan capítulo 10, verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero entonces da la solución: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También Pedro nos advierte quién es nuestro adversario, o en este caso nuestro enemigo. Pero antes de advertirnos quién es, nos da unas recomendaciones, luego pone en evidencia quién es el enemigo, y después vuelve a dar otras recomendaciones de cómo vivir para que no caigamos o no seamos destruidos. Entonces comienza la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Comienza diciendo el escritor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces primero nos muestra y nos dice, hay alguien que tiene cuidado de nosotros. ¿Quién es ese que tiene cuidado de nosotros? ¿Quién? Pero lo dice como muy pasito, como sin convicción. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Amén. Pero entonces sigue diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y ahí ya lo nombra, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que es un trabajo continuo del enemigo en el mundo espiritual, tratando de destruir a todo aquel que quiere hacer el bien, guiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me gusta mucho esto porque nos da una apertura mental para que sepamos que lo que padecemos nosotros no lo padecemos solo nosotros. Hay muchos que en el mundo entero padecen lo mismo que nosotros o cosas peores, porque el enemigo los está acechando. Porque ese es el trabajo del maligno, acechar al cristiano, acechar al creyente, acechar al que está buscando de Dios. Pero entonces mire lo que sigue diciendo el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos una solución, y una muy buena solución, porque hablar del enemigo y hablar del mundo espiritual y hablar de la parte mala de pronto nos puede llevar a producir un temor en nosotros. Pero no puede haber temor en nuestra vida, porque hay un Dios que nos afirma, hay un Dios que nos fortalece, hay un Dios que nos perfecciona, hay un Dios que nos sostiene, que nos establece en el mundo espiritual del bien. Amén. Aquí habla de las acechanzas. Es una palabra que viene del griego metodeias, que significa métodos o las diferentes maneras, planes o designios de Satanás para destruir la vida de un creyente. El enemigo usa estrategias, usa métodos, y él no utiliza los mismos métodos con todos, porque como el enemigo es experto en estudiar la vida de cada uno y de saber cuál es la debilidad, entonces al que es débil en la parte económica le presenta oportunidad de caer en lo económico, al que es débil en la mentira le ocasiona la facilidad de que mienta, y busquen entonces cada uno su propia debilidad, su propia situación de vida. ¿El qué hace? Utiliza el método perfecto para poder hacerlo caer a usted. Y si usted está viviendo la vida espiritual en la carne, caerá con facilidad. Pero si la está viviendo con respecto o conforme al poder de Jesucristo, no podrá caer, no deberá caer, porque el poder de Dios es superior al poder del enemigo. Entonces, sin duda, esta guerra es una batalla espiritual, una guerra invisible. Y ahí es donde a veces nos equivocamos, porque no vemos, no creemos. Y debemos de creer que esta batalla hay que librarla en lo espiritual. Efesios capítulo 6 dice, 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla entonces de que no tenemos que una lucha. La palabra lucha que refiere aquí viene de la palabra griega pale, que significa golpear o aventar con violencia intensa. O sea que la lucha es intensa, es una lucha que no tiene tregua, es constante. Si hablamos de tiempo, porque nosotros estamos sujetos al tiempo, a los minutos, a los segundos, a las horas, a los días, a los meses y a los años. Si vamos a hablar de tiempo, es una lucha que se mantiene 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año y hasta el día que el Señor venga. Esa es una lucha constante, que si la peleamos en nuestra propia prudencia, la perderemos. Pero si dejamos que el poder del Espíritu Santo sea el que pelee con nosotros, pues Él siempre va a tener la capacidad y el poder de vencer. Esto obviamente se refiere a una lucha general que tiene todo creyente. Yo no creo que un creyente fiel a Dios no sostenga una lucha, siempre la va a sostener. El que no sostiene una lucha es el que ya está entregado al pecado, porque no hay nada que luchar. Pero el que quiere ser fiel a Dios siempre sostendrá una lucha. Y por ende entonces debemos de ser conscientes que esta lucha es ¿qué? Espiritual.
Entonces pregunta, ¿quién es nuestro enemigo? Porque algunos mencionan que es el vecino. ¿Quién es el enemigo? Entonces el vecino, no. Es el mismo Satanás y sus demonios. El enemigo no es el que le ofrece a uno el mal. Ese se convierte en un instrumento de Satanás. ¿Qué es lo triste? Que ese que reconocemos que es nuestro enemigo era alguien creado con un objetivo diferente. Dice Ezequiel capítulo 28 en adelante, verso 12 en adelante, dice que era un ángel hermoso, perfecto y sabio. Pero utilizó eso para irse en contra del Dios Todopoderoso y le fue mal, fue desterrado. No valoró su posición y entonces se convirtió en enemigo de Dios. ¿Qué ocurre? Que al convertirse en enemigo de Dios, por ende se convirtió en enemigo de la creación. O sea que se convirtió en nuestro enemigo. Un enemigo que sí tiene un tipo de poder. Porque a veces nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, el enemigo no tiene poder, es un enemigo vencido. Aunque lo espiritual es una realidad, pero nosotros tenemos la capacidad de darle poder a él o de quitarle poder. Si usted se descuida en lo espiritual, el enemigo sí tiene más poder que usted. Pero si usted mantiene fortalecido en lo espiritual, el enemigo no podrá vencerle, porque cuando estamos fortalecidos espiritualmente, con nosotros está el poderoso gigante. Amén. Este enemigo opera, o más bien tiene influencia, en la vida del que no obedece a Dios. Si alguien no le obedece a Dios, debe obedecerle al enemigo, porque es la ley de la naturaleza espiritual. Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿quién? Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás. Y mire lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted nota la palabra espíritu, no sé si lo estamos mirando en la pantalla, Efesios 2:2, la menciona, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, lo menciona con la E en minúscula, porque está hablando de otro espíritu y no el espíritu de Dios. Este espíritu que obra en los hijos de desobediencia está ubicado, solamente puede influenciar en la vida de aquel que no obedece a Dios. Si usted y yo obedecemos a Dios, el enemigo no tiene cómo influenciar en nosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4 nos habla de que el enemigo enceguece el entendimiento del incrédulo para que no reconozca que necesita de Dios. Mire cómo lo dice claro. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué sigue diciendo? En los cuales el Dios, y mire que la D es minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo hace una labor continua en poder encubrir el evangelio a las personas que le predicamos. Para usted y para mí es muy claro que hay salvación, que hay condenación, que hay algo llamado el evangelio y que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y eso lo creemos, estamos convencidos, lo predicamos, y por lo menos a mí en alguna ocasión me ha parecido extraño porque uno va y le explica a alguien y por muy inteligente que sea, por mucha capacidad que tenga intelectual, por mucho estudio que tenga encima, no entiende. Y entonces mire que la palabra de Dios nos dice, es que hay un adversario, hay un enemigo que cega el entendimiento de ellos, que le encubre el evangelio para que no crean. Eso es algo que ocurre en nuestro medio. Y debemos de tener claridad de que si vamos a hablar directamente del municipio donde vivimos, se vive eso y muy marcado. Tanto que se ha predicado el evangelio en este municipio, y ¿por qué pocos se convierten? Porque hay unas huestes de maldad posicionadas en este municipio que tienen enceguecido a todos los habitantes de este municipio, o a la mayoría, a todos no, porque aquí habemos unos que gracias a Dios hemos podido creer en el Señor Jesucristo. Mire, Dios envía a predicar el evangelio a 70. Jesús envía a 70 a predicar el evangelio y les advierte que hay peligros. Lucas capítulo 10 verso 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía a los 70, la mies a la verdad es mucha,
que es lo que nos ocurre hoy en día en este municipio. La mies es mucha. Pero entonces, ¿qué más dice? Mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Usted se imagina cómo es una situación de esa en la naturaleza? Un corderito en medio de un montón de lobos. El pobre corderito tendría que al final salir vencido, morir en el intento. Y ellos, me imagino que cuando el Señor les dice que vayan, se van un poco asustados y temerosos. Pero me gusta cómo regresan, porque ellos regresan dándose cuenta que aunque iban como corderos en medio de lobos, ellos iban con un poder sobrenatural que los protegía, que los ayudaba, que los guiaba y que les dio la victoria. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo. O sea, que no desfallecieron en el intento, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque es que hay un poder sobrenatural que que se ha metido en nuestra vida, que ha tomado control de nuestra vida, y que ya cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, no somos nosotros, sino que Dios es en nosotros. Amén. Y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor. Dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Queriendo decirles que el mismo Dios vio cómo era derrotado Satanás por medio de la predicación del evangelio en estas ciudades donde los 70 fueron. He aquí os doy potestad. Y esto no es solamente para los 70, sino para todos los que creemos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De eso tenemos que tener claridad, que el enemigo no es capaz con nosotros. No tiene poder, no tiene autoridad sobre un cristiano que está fortalecido con el poder de Jesucristo. Por eso es necesario que continuamente estemos en oración, en búsqueda del Señor, fortalecidos en Dios. Ahí es donde está el secreto de esto. Obviamente, siempre Jesús nos hace advertencias. En el verso 20 dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Por qué la advertencia? Porque a veces nosotros queremos hacer mucho fuera y descuidamos acá, y tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios: no siendo que pasando, no ocurriendo que habiendo sido heraldo para muchos, vengas tú también a ser eliminada. Entonces necesitamos sostenernos en el Señor continuamente. Y mientras nos sostenemos en el Señor, firmes, fieles en el Señor, con seguridad Dios nos usará para que otros sean libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, si hay algún pecado que es fácil de cometer, es la mentira. Y a veces no le damos relevancia a la mentira. Pero la mentira viene de una influencia satánica, pero bastante fuerte. Nosotros somos muy buenos para juzgar los pecados morales, el adulterio, la fornicación y todo eso que tiene que ver. A veces miramos con mucho desagrado las personas que han perdido su identidad sexual, y esos pecados son iguales que la fornicación, el adulterio y que la mentira. Inclusive yo diría, la mentira en la Biblia la muestra de una manera muy marcada de que es algo satánico. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si de algo nos tenemos que cuidar en el mundo espiritual, es de la mentira. Porque el que miente está obedeciéndole al padre de la mentira, básicamente. Y suena raro y suena complicado, pero aquí no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira, y para Dios la mentira es pecado. Amén. Debemos entonces tener claridad que todo lo que es pecado proviene del mismo enemigo espiritual, de Satanás y sus demonios. Pero en Dios todo debe desaparecer. O sea, si nosotros estamos influenciados por el poder del Espíritu Santo, la vida del creyente debe ser una vida recta. Amén. Y aunque luchamos, y aunque peleamos, y aunque a veces tenemos debilidades,
pero ahí es donde debemos aferrarnos más del poder de Dios para que Él nos limpie, para que Él continuamente nos dé fuerzas en nuestra debilidad. Amén. Mire lo que dice primera carta de Juan capítulo 3 verso 8, que ahí es donde a veces la gente se enoja, pero es porque no comprende lo que la palabra de Dios enseña. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 8: el que practica el pecado, vaya, dígale usted afuera, evangelice a alguien y dígale: usted es del diablo. Se puede ir ganando un problema bien grande, porque no lo entiende. No lo entiende, eso no lo entienden allá. Nosotros que lo entendemos, ¿sabe qué deberíamos hacer? Tener compasión con esas personas y dolor, porque están atadas, están enceguecidas, no son capaces de hacer algo por ellas, pero nosotros conocemos quién sí puede. Y por eso es necesario presentarles el evangelio, para que Dios, por medio de su amor y su misericordia, les abra el entendimiento y puedan entender que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 8: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire que esto es muy contundente. ¿Y dónde se ubica esto? En el mundo espiritual. Allí es donde se ubica todo esto. Verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Obviamente, hermano, usted no va a salir a la calle y cuando tenga una dificultad con alguien le va a decir: no, yo con usted no peleo porque usted es hijo del diablo. Pues eso no es prudente, aunque sea una verdad. Amén. ¿Y qué dice? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces la Biblia nos habla de 4 palabras que describen los espíritus malignos. Pablo usa 4 palabras para describir y hacernos entender a quién estamos enfrentando. Efesios capítulo 6 verso 12, que lo leí ahorita, ¿qué dice? Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Pero así como podemos ver esto, también podemos ver que la Biblia nos habla de una jerarquía tomada de la estructura angelical del cielo. Colosenses capítulo 1 verso 16: porque hay jerarquías en el mal y hay jerarquías en el bien. Amén. Colosenses: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Estos demonios tenían una jerarquía celestial buena. Cuando se rebelaron contra Dios, siguieron en su misma jerarquía, pero pasaron esa jerarquía al mal, para hacer el mal, para destruir, para poder ir en contra de todo lo que sea a favor de Dios. Entonces nosotros tenemos a favor la estructura angelical: querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Si hablamos de la parte buena, los querubines son guardianes y protectores del trono de Dios. Los serafines son directores de los coros celestiales. Los arcángeles son mensajeros de los propósitos de Dios. Y los ángeles son los soldados rasos y los ejecutores de los juicios de Dios. Si usted nota, en la palabra de Dios nos da ejemplos de ello. Cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron los que fueron a ejecutar el juicio? Ángeles. Siempre Dios ha tenido esa forma de actuar. Y entonces el mismo enemigo la quiso utilizar, pero para el mal. Entonces analicemos un poco la estructura demoníaca, porque hoy lo que queremos ver y analizar un poco más profundamente es contra quién estamos peleando. Si yo conozco el enemigo, con facilidad podré vencerlo de la mejor manera. Principados. La palabra principados viene de una palabra griega que es archas. Significa príncipe soberano o seres del rango y orden más alto en el reino de las tinieblas, los principados, los cuales se oponen al plan de Dios y buscan desestabilizar su armonía. Son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones o pueblos. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente. Lo encontramos el ejemplo en Daniel capítulo 10, verso 10 al 14. Entonces ahí podremos entender que
sobre algunas ciudades, pueblos o naciones se ubican un tipo de principados. Y uno dice, bueno, porque podemos identificar, inclusive en el mundo natural identifican, aquella nación, la mayoría son así, en esta otra nación la mayoría tienen estas prácticas, y todo esto depende de que han sido ubicados allí principados para desestabilizar ese pueblo. En el Medio Oriente, si usted nota, no paran de estar de guerra en guerra. Y mantienen enfrentados. Nada más esta semana se notaba como desde la Franja de Gaza comenzaron a disparar misiles contra Israel. Y en masa, en cantidades exageradas, de tal modo que el pueblo de Israel tiene ¿cómo se dice eso? Algo que antibombardeo, y ellos fabricaron eso, son los que inventaron eso para poder detener en el aire los misiles que vienen en contra de ellos, pero les han lanzado tantos esta semana que muchos de esos misiles alcanzaron tierra y pues tuvieron destrucción en algunas de las ciudades de Israel. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso por qué? Eso tiene dos connotaciones. Una, situaciones que ya están descritas en la Biblia, que son naciones que siempre iban a estar en contra del pueblo de Israel, pero también tiene una connotación demoníaca de principados que están apoderados de personas que tienen la capacidad inclusive de ellos sacrificar su vida para ir a inmolarse en medio de una multitud y matar un montón de gente, aún en contra de su propio bienestar. ¿Quién es capaz de hacer eso? De llenarse su cuerpo de un montón de bombas, ir a meterse en un montón de personas para matarlas. Alguien que está influenciado por el mismo Satanás. Entonces, principados, potestades. Las potestades se refiere a aquellos que ejecutan la voluntad y derivan su poder de los principados. La fuerza o maldad o brazos de poder satánicos a través de los cuales Satanás estimula o manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de población un tipo específico de pecado. ¿Usted no ha notado que hay pecados muy específicos digamos que en una cuadra? Una cuadra llena de qué, digamos, como para no, de bandas criminales. Bueno, sí, yo por ejemplo, nosotros fuimos levantados en un barrio donde en cada esquina había una bandita y todos mantenían peleando uno con otro. Bueno, hay un barrio en Medellín que se llama el barrio Antioquia, un barrio donde se encuentra toda la droga vida y por haber. Es la plaza de Medellín en cuanto a la droga. Y resulta y sucede que eso allá, el ambiente se siente exageradamente pesado y la predicación del evangelio es difícil, pero difícil, la obra no crece. Y uno ve, yo le decía estos días a Carlos, le toca a uno ver cómo están las filas llenas de carros, de personas en carros muy bonitos, de alta gama, jovencitas de poca edad, de 15, 16, 17 años, montadas en su carro yendo a comprar droga. Y eso son unas situaciones de potestades demoníacas impresionantes. Esa es la influencia que tienen sobre ese sector. ¿Qué ocurre también? Encontramos que esas potestades en otras regiones o en otras situaciones se ubican como la idolatría. Usted no ha visto que hay pueblos que son idólatras y no entra el evangelio por ninguna parte. Por ahí me hablaban de Jericó. Creo que el pueblo de Jericó hay una idolatría exageradamente marcada. Hay en otras zonas que usted ve que se ubica la prostitución. Vaya usted al centro de Medellín, en la zona de la cascada de la Veracruz. Eso es impresionante. ¿Y qué es lo que está ubicado allí? Potestades de prostitución. ¿Qué necesitan situaciones o lugares así? Que entre el poder de Jesucristo y rompa con todo eso. Pero hay que decidirnos a que Dios tome el control de nosotros para poder ir a ayudarlos. Inclusive el mismo enemigo, las mismas fuerzas demoníacas o potestades influyen en sectores donde hay alta pobreza. Hay lugares que la pobreza, aunque la palabra de Dios dice que siempre tendréis los pobres entre vosotros, pero hay lugares que nada más desde la mera mentalidad ya hay pobreza. Y uno dice, pero ¿por qué no salen adelante? Y mantienen con el pensamiento de ir a pedir, de mantener como siempre por allá muy arrastrados. Eso es una influencia de una potestad demoníaca. Y eso se puede vencer en el nombre de Jesús. Hay que entender que no todos los pecados están gobernados por una potestad diferente. Porque a veces se cree que hay demonio para cada cosita. No, es una misma potestad que lanza toda esa parte de pecado para poder influenciar al mal a las personas que están en esa región. Entonces, conforme a esto se agrupan bajo el dominio de una potestad o un hombre fuerte
que es quien las controla. Por ejemplo, dentro de nuestro medio hay brujería. Uno habla de brujas y lo habla en término femenino. Puede ser un brujo. Que los hay. Y son llamados por el mismo enemigo para que ejerzan potestad sobre el sector donde ellos viven. Nada más estos días hablamos, cuando cada nada le aterrizan en el techo de Juan algo. Y eso no es una cosa así sencillita. O sea, yo digo, mire, los que tienen animales, gatos, un gato que es capaz de subirse a un techo, ni se debe sentir mucho. Se sentirá cuando es un techo de zinc. Pero cuando en el techo hay teja de barro, y debajo de la teja de barro hay ¿cómo es que es? Tablilla, pues es muy poco lo que uno siente. Inclusive, yo que he vivido yo vivía en un lugar donde tenía ni siquiera el soberano, o sea, tiene el techo arriba y debajo del techo tiene sí, eso es como un zarcito, pero que es hecho de barro y de madera. Y a nosotros cuando menos pensábamos, llegaba algo al techo y caía duro, que no vaya a quebrar yo esto, y caía súper duro, y uno decía, ¿qué fue lo que llegó? Y hasta se sentía como si el techo se nos fuese a caer encima. Esos son brujas que están queriendo asustarlo a uno, pero hay poder en el nombre de Jesús. Uno no se debe dejar asustar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué llega eso? Porque como no tienen la capacidad de influenciarlo a uno directamente, quieren ejercer temor sobre uno. Porque cuando nosotros estamos con el poder de Dios sobre nuestra vida, no nos pueden hacer frente. Amén. Entonces, que existe la brujería, existe. Que existe la hechicería, existe. Que existe la adivinación, existe. Todo eso son potestades de maldad. Solo que es un poder demoníaco que el mismo Satanás controla y domina y manipula en la voluntad de un hombre que le entrega la vida a Satanás para que la dirija. Así como nosotros entregamos nuestra vida a Dios para que la dirija, también hay personas que le entregan su vida a Satanás para ser servidores de él. Entonces hemos hablado de principados, potestades y tercero, gobernadores de las tinieblas. Se refiere al espíritu de los gobernadores del mundo. Ejemplo, mire, para que tenga en cuenta esto, que a veces no lo creemos y es real. Faraón. Esta categoría se encarga de los gobernadores y personas de influencia sobre la tierra, políticos, ministros, líderes religiosos del mal. Por eso es importante que se ore, decía el apóstol, a favor de los gobernadores y todos los que están en eminencia. De verdad, mire, he tenido la oportunidad de hablar con gente, con venezolanos, que les tocó todo el desastre que ha habido en Venezuela durante tantos años. Y decía, mire, en Venezuela comenzó el problema desde que no me acuerdo cómo se llama el lugar, un monte alto que tienen allá, hicieron un altar satánico. Y el primero que fue y lo visitó fue Chávez. Y allá le ofreció a Venezuela a Satanás y se lo entregó. ¿Qué es lo triste? Que habiendo una iglesia del Señor no le hizo frente a esa situación. ¿Qué hicieron los cristianos de ahí? Comenzaron a volar para diferentes partes del mundo en vez de hacerle frente a la situación. Hoy en día, y lo digo de verdad, hermanos, hay gobernantes en Colombia que le quieren entregar nuestra nación a Satanás. Está en nosotros y nos dormimos, nos quedamos quietos y no hacemos nada para enfrentar esto, para enfrentar estas huestes, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué necesitamos? Pararnos firmes en Dios. Y eso pues puede sonar, uy no, qué película la que se está haciendo el pastor. De verdad que es algo serio. Hay muchos que llegan a un cargo político, sean gobernadores, sean alcaldes, sean concejales, y antes han hecho un pacto con Satanás, de que en su administración o lo que van a hacer, le van a entregar ese pueblo o esa ciudad a él, a Satanás, para que él tome control sobre eso. Eso existe, es real, y nosotros pasamos por la vida como si no existiera. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengamos conocimiento pleno de que esto es real. Amén, gloria a Dios. Cuarto, huestes espirituales de maldad. Se refiere a los espíritus de maldad enviados por Satanás, la hueste de obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Son los demonios pequeños. Normalmente ellos son los que nos atacan directamente. O sea, ahora hablábamos de ángeles, que son los soldados rasos, y son los que ejecutan de parte de Dios los juicios, y acá la hueste espirituales también viene a ser el soldado raso que se enfrenta directamente a usted. Ese no es una potestad, tampoco es un principado, sino que es alguien que directamente viene y lo ataca en un momento específico.
nos ataca. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad y el discernimiento de espíritu para no dejarnos atacar de esto. Entonces debemos de tener presente lo siguiente sobre todo esto. Todo esto de lo que hablamos son ángeles caídos. Son espíritus malignos, emisarios de Satanás. Buscan la destrucción del hombre. Son capaces de entrar en hombres y animales y controlarlos. Acuérdense de lo que ocurrió con los endemoniados, que cuando Jesús los iba a libertar, ¿qué utilizó Jesús? Estaban primero ubicados en seres humanos y allí se destruyó un hato de cerdos, porque Jesús le dio la orden para que pudiesen ubicarse en el hato de cerdos. Entonces los demonios pueden ubicarse dentro de una persona o dentro de animales para controlarlos, y con empeño buscan siempre un cuerpo vacío. Hablemos del cuerpo vacío. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, puede ser presa frágil para que el enemigo se ubique en su vida. Por ahí decía alguien que no, que el enemigo no podía entrar en la vida de un cristiano, en el cuerpo de un cristiano. Si ese cristiano se descuida, es un cristiano que mantiene en pecados ocultos, con seguridad el enemigo dirá, pues si ese cuerpo está vacío, porque donde habita el pecado no habita Dios. Y un cuerpo vacío se convierte en un instrumento fácil para que Satanás lo pueda influenciar. Estas potestades y todos estos demonios pueden traer males físicos. Tienen influencia sobre aquellos creyentes débiles, desviándolos de la verdad. Sostienen un conflicto con los cristianos que desean ser espirituales. Pero los espíritus malos también reconocen el poder y la autoridad suprema, sabiendo que Jesús es Dios. Miren lo que dice la palabra. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. Y obviamente ellos saben su destino. Ellos saben que les queda poco tiempo. Estaba leyendo en Isaías capítulo 14, a partir del verso 15, donde nos habla precisamente del destino de Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Llegará el momento donde se reconocerá que ese que va a ser encarcelado en prisiones eternas era el que hizo tanto daño a la humanidad, pero que al final fue vencido por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, para tranquilidad de nosotros, el poder del enemigo sí está sujeto al poder de Dios. Y aunque sí, pues uno hablar de todo esto parece algo extraño, algo traído de los cabellos, uno dice, pero sí será tanto, sí es tanto y más, porque estamos hablando de lo que de pronto se conoce y lo que se ha investigado y lo que se ha mirado. Pero yo digo, realmente si Dios por unos segundos nos permitiese abrir los ojos para mirar el mundo espiritual, yo creo que no aguantaríamos. Es una lucha constante y bastante áspera, bastante cruel. Gracias a Dios porque Él lucha por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios a favor de nosotros? Que Jesús despojó de autoridad a nuestro enemigo. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, nuestra victoria se gestó hace más de 2000 años con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy hay victoria en la vida de un cristiano porque Él venció. Y si Él venció, nosotros también vencemos. Amén. Jesús nos ha socorrido. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí dice quién es. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Él nos socorrió y nos ha ayudado y nos seguirá ayudando hasta el fin, porque eso dice la palabra de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dio entonces autoridad contra el enemigo, porque sería muy difícil para nosotros
andar por la vida y por el trajinar de todo lo que tiene que ver en la vida cristiana solos. Él mantiene y vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, Lucas 10:19: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Por eso no le dé temor, no le dé miedo si usted está bien con Dios. Si no está bien con Dios, ahí sí le dé miedo, ahí sí le dé miedo. ¿Por qué? Porque ahí sí es usted una presa fácil del enemigo. Entonces debemos cada día fortalecernos en Dios. Eso nos lo han predicado muchas veces. Efesios capítulo 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Someternos a Dios. Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros estamos sometidos a Dios, Dios pelea por nosotros, porque Dios no va a dejar que el enemigo nos arrebate de su mano. No es capaz. Pero si usted no se somete a Dios, si yo no me someto a Dios, ahí es donde se complica la cosa. Por eso el salmista, reconociendo el poder de Dios, dijo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo debo refugiarme en Dios. Viene el problema, la dificultad, la enfermedad, la angustia, la necesidad, y mi refugio es el Dios de Israel, que ya se convirtió en el Dios mío. Amén. Y quiero ir concluyendo con lo siguiente. Romanos capítulo 8 verso 31. Hace una pregunta el escritor de los Romanos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces sí, hay potestades, hay huestes de maldad, todo eso existe. Pero si Él conmigo, ¿quién contra mí? Él tiene todo el poder. Amén. Sigue diciendo, antes, verso 37, antes en todas estas cosas, me gusta mucho que le da realce a la palabra. No nos dice somos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces dice el escritor, y yo me quiero aferrar a esas palabras esta mañana: por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Satanás fue creado. Satanás no existió por sí solo. Por ende, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay victoria en el nombre de Jesús para el cristiano que mantiene fiel. Dios no nos dejará, no nos desamparará, pero necesitamos tener claridad de la realidad del mundo espiritual, que es algo que se sostiene todos los días en contra del cristiano. Ya sabemos que hay potestades, ya sabemos que todo esto obra en contra de nosotros. ¿Qué necesitamos, hermanos? Fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza. Hay algo que hacer, hay un trabajo que hacer. Hay una necesidad gigante en este municipio de predicar el evangelio con la autoridad de Jesucristo. Ayer escuchaba un testimonio de un pastor y él contaba cómo precisamente llegó a un barrio donde la cosa se complicó bastante espiritualmente. Y dentro de los testimonios que a mí me impactaron mucho, dijo contaba el pastor, en un barrio llamado Villa Lilian en Medellín. O sea, es algo que ocurrió de manera verídica, y eso hace como 8 años. Dice él que comenzó a sentir las fuerzas del enemigo impresionantemente en ese sector, y le dijo a la iglesia: vamos a ayunar. Comenzaron a ayunar 7 días, y al 5.º día 4 personas que tenían relación con la iglesia se suicidaron. 2 apartados y 2 simpatizantes. ¿Qué hizo eso? Los desvió del objetivo inicial y ahí les paró todo. Pero seguían sintiendo que la cosa no estaba como muy buena y que había algo que hacer. Dijeron: vamos a ayunar 8 días. Otra vez iban al 5.º día y otros 4 suicidados. Porque es que esto es real. Hay que enfrentarlo. Yo no sé si Dios me permita a mí con ustedes, iglesia del Señor, pero qué bueno que enfrentemos las huestes de maldad que hay en este pueblo. Y que se desate la bendición de parte de Dios. Solo que, hermanos, si comenzamos no podemos parar.
porque el enemigo se va a levantar furioso, pero hay poder en el nombre de Jesús, necesitamos eso. Y el enemigo va a querer tocarnos por donde más nos duele, y ahí es donde nosotros tenemos que estar seguros de en quién hemos creído. Porque, como decía el escritor, aquí no nos puede desviar del objetivo ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A mí me llama mucho la atención porque Dios es el que permite las cosas, esas cosas. O sea, Dios, teniendo todo el poder, es el que bajo su potestad y su dominio permite que algunas cosas pasen. Entonces yo digo, si Dios permite que nos llegue algo que nos quiera atormentar el sueño y que nos quiera por ahí ¿qué digo yo? Distraer. ¿Sabe para qué lo permite Dios? Para que despertemos. No para que nos dé miedo, sino para decirnos, venga, que hay algo que hacer. Hay algo con que luchar. Muy triste que cuando alguien comienza a simpatizar en el Evangelio, yo siempre le he dicho a todos con los que he tenido la oportunidad de hablar y que están simpatizando y que están comenzando en el Evangelio, les digo, mucho cuidado de aquí en adelante, porque el enemigo lo va a atacar y le va a comenzar a poner situaciones en su vida para que usted pueda apartarse del objetivo. Hoy, a partir de hoy, quedan 8 días para el bautismo del hermano Humberto. El enemigo le va a tirar. ¿Por dónde? No sé. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Ayudarlo a él, para que el enemigo no pueda tocarlo. Carlos y Daniela, más o menos 8 días antes, el enemigo no se les fue encima. Así es. O sea, es algo, una forma de operar del enemigo para desviar la atención de aquel que está buscando de Dios. Pero hoy podemos decir que hay todo poder en el nombre. El cristiano que medio se relaja, el enemigo viene y le roba la bendición. Y no solamente le roba la bendición, lo desvía de la salvación. ¿Qué es lo más importante? Mire, aquí lo importante no es conseguir dinero, no es conseguir propiedades, que hay que trabajar, que si nos llega el dinero y la bendición económica, bien, gloria a Dios, pero aquí el objetivo principal es poder llegar al reino de los cielos. A veces, en las guerras, en las batallas naturales, uno ve como los soldados que salen de una batalla muchas veces llegan heridos, llegan con sus trajes destruidos, pero cuando se ven que todavía tienen vida, se sienten felices, porque dicen, bueno, tengo con qué seguir luchando. Recordemos que nuestra armadura no es la misma armadura del soldado natural. Nuestra armadura es espiritual. Y aunque a veces se desgastan, no porque la armadura de Dios sea imperfecta, sino porque nosotros nos descuidamos y menguamos en la oración, menguamos en la búsqueda del Señor y comenzamos a decir, no, es que no hay necesidad de tanto. Con un poquito de oración se tiene, con un culto a la semana se tiene. Es que todo no tiene que ser culto. Pues realmente sí necesitamos buscar de Dios continuamente. Y si usted considera que usted es débil, usted es el que más debe buscar de Dios. Porque en la debilidad hay fortaleza de parte de Dios en nuestra vida. Dios cuida a aquellos que Él reconoce, porque Dios nos conoce perfectamente y sabe si usted es débil. Y dice, bueno, este hijo lo voy a tratar de una manera especial. Pero necesitamos fortalecernos en Dios. Saber que estamos luchando con un enemigo supuestamente invisible, que a veces es humana. El que es débil en la parte sexual le pasa por el frente cada nada mujeres voluptuosas que hacen propuestas o oportunidades de robar, si es con respecto a las pertenencias de los demás. Le pone el billetico por ahí a la mano y tantas cosas. Es que las artimañas del enemigo son muchas. Pero yo quiero decirle a la iglesia hoy, en el nombre del Señor, que mayor es el que está con nosotros. Si Él venció, nosotros también venceremos. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos unirnos al Señor. Mire, aquí no se trata de las situaciones con el hermano o la hermana. El enemigo le gusta meter las narices para dañar relaciones de amistad, de compañerismo, de entre hermanos. Lo hace ver a uno cosas a veces que no existen. No, es que allá en la iglesia no me quieren, porque no me saludan, me miran feo. Nadie lo está mirando feo, nadie lo está dejando de saludar.
Eso es el que el enemigo le quiere meter a usted un garracha en la cabeza para que usted se desvíe. Hoy necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No separarnos de ahí. Si nuestra mirada está fija en Él, con seguridad Él nos guiará, porque Él todos los días nos va diciendo cuál es el camino. Nos va advirtiendo de los peligros. Amén. Y yo quiero orar. Esta mañana, revisando el sermón, les confieso, hermanos, que uno sabe que se está metiendo en terrenos difíciles. Porque cuando uno comienza a desenmascarar al enemigo, él no le gusta mantener oculto para poder seguir haciendo y deshaciendo con nosotros. ¿Qué necesitamos hoy? Ubicarnos en el poder de Dios y decirle: Señor, bueno, necesito que me proteja. Yo no soy capaz. Y no sabemos qué puede ocurrir esta semana. Con cualquiera de nosotros el enemigo nos quiera desestabilizar, pero ahí es donde más nos debemos fortalecer en Dios. Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Vamos a orar, vamos a orar.